Hola, buenas noches, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios que nos permite estar nuevamente, ¿verdad?, a través de esta plataforma, trayendo una palabra que bendecirá nuestra vida, trayendo una palabra que cambiará nuestro entorno y que nos permitirá seguir adelante de acuerdo a su palabra, de acuerdo a lo que Él ha establecido que sucederá en la vida de cada uno de nosotros. Buscamos a través de esta palabra que tu fe sea alimentada, que tengamos el entendimiento para comprender cuál es la voluntad de Dios, que dice su palabra que es buena, que es agradable y que es perfecta para con nosotros, ¿verdad? Entonces siempre buscamos a través de la palabra poder comprender y sacar la esencia del mensaje que Dios quiere traer a nuestras vidas, para que esa palabra nos continúe guiando y nos continúe conduciendo por el camino y por el propósito correcto que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Porque a veces nosotros tomamos en poco la palabra de Dios. A veces nosotros tomamos en poco la escritura, tomamos en poco la Biblia, ¿verdad? Creemos que la Biblia es un libro común y corriente, ¿verdad? Como las personas las cuales han estado enceguecidas por un tiempo piensan. Yo me he topado con ese tipo de personas que piensan que, oh, la Biblia es un libro como todos, o la Biblia fue escrita por hombres normales y que no, la Biblia es la palabra de Dios que busca conducirnos a nosotros. La Biblia es la palabra de Dios que busca conducir al hombre dispuesto en su corazón para seguir a Dios. La Biblia es un libro escrito por hombres comunes y corrientes, pero comunes y corrientes te voy a decir así, ¿verdad? Pero comunes como nosotros, pero inspirados a través del Espíritu Santo para hacer la obra de Dios, ¿verdad? Entonces la Biblia no es un libro común y corriente, la Biblia no es un libro cualquiera, la Biblia es un libro donde su palabra dice que está viva y que es eficaz y que a través de esa palabra, ¿verdad? Dios busca conducirnos, Dios busca guiarnos para saber nosotros el entendimiento de cómo Dios quiere, ¿verdad?, que nosotros sigamos adelante, de cómo, cuáles son las promesas que Dios tiene para nuestras vidas, todo eso, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos la sabiduría y el comprender, ¿verdad?, la palabra. Por eso es que Dios te bendiga, Rome. Me da gusto que continuemos, ¿verdad?, día tras día, enseñanza tras enseñanza, alimentando y nutriendo nuestro corazón como estábamos hablando a través de la palabra. ¿Por qué? Porque Dios, ¿verdad?, siempre me motiva mucho cuando Dios dice, yo tengo el compromiso. O sea, Dios tiene el compromiso a nosotros de guiarnos en su sabiduría, en su entendimiento, de guiarnos en sus caminos. Él lo tiene, pero nosotros, ¿verdad? ¿Cómo nosotros, verdad, vamos a responder a ese compromiso? ¿Por qué? Porque Dios también espera que tú pongas algo de tu parte, ¿verdad? Como te digo, ahorita tenemos las enseñanzas, por lo regular lo hacemos, ¿verdad?, de 1 hora a través del Facebook, la predicación en la iglesia, porque Dios anhela hablarnos a nuestro corazón a través de su palabra, pero a veces la palabra es demasiado madura para nosotros, no la comprendemos. Y yo siempre he tenido el ejemplo que la predicación es como cuando la palabra tú la empiezas a desmenuzar y luego empiezas a hablar a través de ejemplos para que nosotros la podamos comprender mejor y después de eso poder aplicarla en nuestra vida, que es lo que realmente importa. ¿Por qué? Porque Él espera que nos dejemos guiar y nos dejemos conducir por su palabra, porque dice la palabra, no sean solamente oidores. O sea, tú oyes la palabra, pero no la tomas en práctica, no la pones en práctica, créeme que no va a pasar mucho en tu vida. Pero si tú escuchas la palabra, comprendes la palabra y después te dejas guiar por la palabra, la aplicas en tu vida, entonces ahí es donde la palabra va a hacer lo que tiene que hacer. Ahí es donde vamos a ver el poder de la palabra transformando las cosas, transformando inclusive nuestra vida, ¿verdad? Porque para que Dios obre a través de nosotros,
siempre nos ha enseñado que Él necesita un corazón dispuesto. Y un corazón dispuesto es aquel que abre su corazón a Dios y permite que la palabra que Dios está hablando llegue a su corazón para transformarlo, ¿verdad? Entonces ahí nos damos cuenta que Dios dice, yo tengo el compromiso, pero nosotros también tenemos un compromiso con Él de dejarnos guiar a través de su palabra. Entonces, ¿cómo vamos a conocer su palabra? Pues haciendo el tiempo, determinar el tiempo de escucharlo, de escuchar una predicación, de leer la Biblia, de pedirle al Señor sabiduría y Espíritu Santo, ayúdame a comprender la palabra porque quiero que Él me guíe, ¿verdad? Entonces, a veces llegamos a un punto que decimos, mira, ya me ha ido tan mal, ya me he equivocado tantas veces, ya no sé qué decisión tomar, ya no sé qué camino escoger porque me he equivocado tanto en mi vida. Entonces, quiero que sin duda alguna en esta ocasión sea Dios el que me mueva, sea Dios el que me dirija. Entonces, ¿qué voy a hacer? A buscar a Dios y a buscar a su palabra. Y buscar su palabra. ¿Para qué? Para que Él me hable a mi corazón y yo pueda comprender y yo pueda actuar de acuerdo a esa palabra. Y créeme, que si hacemos las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Si hacemos las cosas como Dios lo ha establecido, en nosotros nos va a ir bien. ¿Por qué? Porque su palabra dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta para con nosotros. Su palabra dice que Él tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Su palabra dice que aún las cosas malas, ¿verdad? Que a los que aman a Dios todas las cosas, porque ahí dice todas las cosas, incluyendo las que para nosotros tienen despropósito, incluyendo las que para nosotros están fuera de lo que nosotros pensamos que iba a suceder. Bueno, esas también obran para bien a los que amamos a Dios, ¿verdad? Entonces ahí nosotros nos vamos a conducir por la palabra. Y aunque quizá puedas decir, es que me va a ir mal porque pasó esto, no, créeme que si estás bajo la palabra y bajo la guianza de Dios, aunque eso se vea mal temporalmente, después nos vamos a dar cuenta que eso será, ¿verdad?, de bendición a nosotros porque vimos la mano de Dios, porque vemos la mano de Dios actuar a favor de nosotros, aun cuando nosotros decíamos, es que no tiene propósito, es que por qué pasó, es que por qué aquello, ¿verdad? Entonces la mano de Dios tiene el poder para transformar cualquier situación, ¿verdad?, en una bendición para nosotros, o para formar cualquier situación, transformar cualquier situación en un propósito y en un testimonio para nosotros, para seguir adelante continuando predicando las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Entonces espero que sigamos adelante y que dispongamos nuestro corazón de tomar esa palabra para seguir siendo guiados de acuerdo al propósito de Dios, para seguir siendo transformados, porque créeme que es lo que buscamos, ¿verdad? Si estamos aquí escuchando la palabra, y discúlpame lo que te voy a decir, pero si estamos aquí escuchando la palabra solamente por escucharla, solamente porque quiero oír cómo predica la pastora, solamente porque quiero ir a ver qué es lo que Dios ha hecho en la vida de Amabeli, o quiero oír cómo se conduce, no. Yo estoy aquí para recibir una palabra que va a hablar directo a mi corazón y le voy a dar la oportunidad de que transforme esa situación, ¿verdad? Yo te digo, tú puedes hasta retar a Dios, ¿verdad? A ver, Señor, si es cierto, condúceme. Si es cierto, Señor, dame una respuesta. Si es cierto, Señor, háblame por medio de aquello. Y Dios lo hace porque Dios tiene misericordia de nosotros y anhela revelarse a su pueblo continuamente, ¿verdad? Pero ¿cuál es el propósito por el cual tú te acercas a Él? Por el cual tú te acercas a escuchar la transmisión. Eso es sin duda lo que va a hacer un cambio. Eso es sin duda lo que va a mejorar la situación, ¿verdad? Por eso es que te digo, ¿cuál es la intención por la que tú estás escuchando? Por la que tú continúas adelante, ¿verdad? Entonces, mira, en esta noche vamos a hablar de una palabra que a mí sin duda alguna me gusta mucho cuando Dios me da palabras que se traten de aumentar nuestra fe, palabras que traten de arrebatar por medio de la fe, ¿verdad? Palabra que yo sé que a veces, porque mira, la palabra que predicamos no se trata nada más de sacar un mensaje bonito y dártela, sino se trata de que una palabra ya nos haya procesado,
nos haya transformado, nos haya nutrido, nos haya alimentado, de que esa palabra se haya vivificado a través de nosotros y después salga con poder y con autoridad de parte del Espíritu Santo a obrar en la vida de las personas. Por eso no nos ponemos aquí a hablar lo que nosotros querramos, sino lo que el Espíritu Santo quiere hablar a la iglesia, ¿verdad? Entonces, cuando Él nos va a hablar por medio de la fe, yo me gozo, pero a la vez yo también digo, ay, es algo tremendo, porque tener fe se escucha muy fácil. Decir que tienes fe y esto y lo otro se escucha muy fácil. Pero cuando se requiere emplear la fe, cuando se requiere poner la fe en marcha, cuando se trata de practicar la fe, se trata de hacer vivir, de demostrar la fe, eso es lo importante. ¿Por qué? Porque en una situación difícil es ahí donde tú vas a demostrar si realmente tienes fe. Aquí la pastora Amabel como tú me quieras decir, qué fácil se escucha darte un mensaje de fe. Qué fácil se escucha querer motivarte por medio de la fe. Pero Amabel demuestra que tiene fe cuando le emplea, cuando los gigantes se levantaron en contra de su casa, cuando se levantaron en contra de su familia, cuando se levantaron en contra del ministerio, cuando se levantó a golpear esto, cuando se levantó tal situación. Como actúa Amabel, es ahí donde se determina si tiene fe o no tiene fe. Entonces, por eso te digo, como sabemos los planes y los propósitos de Dios, no crees que es que esto, es que aquello. No buscamos motivarte, sino transformarte a través de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros alcancemos el propósito de Dios, para que nosotros vivamos los propósitos de Dios, para que nosotros sigamos adelante, porque mira, sé por el Espíritu que va a haber promesas en nuestra vida que no se van a cumplir hasta que nosotros no cambiemos de actitud. Que hay promesas en nuestra vida que no se van a cumplir hasta que nosotros alcancemos la madurez que Dios requiere. Y que tú puedes, es que esto, la palabra de Dios permanece y permanece para siempre. O sea, la promesa ahí está. Dios te está hablando a tu corazón continuamente de la promesa. Sí, pero se va a cumplir hasta que en tu corazón se alcance la madurez o se alcance lo que Dios ha determinado que tú vas a alcanzar a través de esta prueba. Entonces, a través de la palabra buscamos obtener el entendimiento. ¿Para qué? Para nosotros enfocarnos, fíjate muy bien, para nosotros enfocarnos en el área que nosotros estamos fallando, o en el área que nosotros estamos batallando, o en el área que nosotros estamos luchando. Porque mira, es muy fácil decir, mira, yo escuché la palabra, y esa palabra le queda perfectamente a la vida de Sutanito. Sí, pero Sutanito no la escuchó. Entonces la palabra era para ti. Entonces es tiempo que no estemos viendo a nuestro alrededor, sino que comprendamos que la palabra que viene es para mí. Y me enfoque, porque la palabra quiere venir a darme claridad. La palabra quiere venir a darme luz. ¿Para qué? Para que mis pasos sean los correctos. ¿Por qué? Porque si mis pasos son los correctos, voy a ir caminando de acuerdo al plan, de acuerdo al propósito de Dios y de acuerdo a la bendición que Dios quiere traer a mi vida y a la multiplicación que Dios quiere traer a mi vida. Por eso es necesario que hablemos con entendimiento y que comprendamos con entendimiento la palabra de Dios. ¿Para qué? Para hacerla mi guía. Porque no nos paramos aquí solamente para hablar porque queremos hablar, sino porque Dios quiere revelarse a la vida de alguien. Dios quiere tomar el control de la vida de alguien y quiere decirte, ¿sabes qué? Las promesas no han muerto. La promesa de Dios no perece. La promesa de Dios no tiene vencimiento. Pero quiero sacudirte a través del Espíritu Santo, hacerte comprender que hay cosas que tú tienes que establecer en tu vida. Hay un orden que tú tienes que establecer en tu vida para alcanzar esas promesas. Hay algo que tú vas a tener que hacer en tu vida para alcanzar esa promesa. Hay algo que tú vas a tener que establecer, pararte firme para provocar que las cosas sucedan. Porque creemos, el diablo engaña al pueblo del Eterno
Es que ya tengo la promesa. Sí, la gloria a Dios, la promesa ya está. No tengo que hacer nada para obtenerla. No, sí tenemos que hacer algo. Como te digo, hay promesas grandes que Dios nos va a entregar a nuestra vida hasta que seamos transformados por la palabra. ¿Por qué? Hasta que seamos conducidos por la palabra. ¿Por qué? Porque si Dios te suelta la promesa ahorita, la echas a perder en tus manos. La destrozas. Estás pidiendo algo y Dios te la entrega, pero no tienes la madurez que se requiere. Como por decir en las finanzas. No has comprendido el entendimiento y la sabiduría que es administrar tus finanzas. No has establecido el orden de acuerdo a la voluntad de Dios para manejar tus finanzas. Que Dios quiere que primero separe lo que es de Dios y luego lo que son en mi casa, esto, los biles, los pagos, porque Dios no quiere que tú vivas endeudado. Dios no quiere que siempre vivas con la misma cantaleta de que el dinero no te rinde, de que el dinero, Señor, multiplica el dinero, y Dios dice, te lo puedo multiplicar 10 veces, mujer, pero no lo sabes administrar, pero no sabes usar el beneficio de la bendición. Te puedo dar tanto y lo vas a despilfarrar porque no has comprendido con sabiduría el don de administrar las finanzas. Entonces no es que Dios, y yo no sé por qué nos fuimos por ahí, no es que Dios no te quiera bendecir el doble o el triple, pero si sabe que en tu corazón no has adquirido la madurez para recibir esa bendición, y al darte el triple lo vas a despilfarrar, dice Dios, te voy a meter en un proceso, te voy a meter por un periodo de tiempo en un proceso donde vas a adquirir la sabiduría, para que cuando yo te bendiga, la bendición financiera llegue a tu vida, te alcance para todo lo que tú quieres. Porque tú dices, Señor, dame para esto, y te llega el dinero y mentiras, te lo gastas en otras cosas y no te lo gastas en lo que tú. Por decir, tú le dices, Señor, quiero una recámara nueva, un ejemplo. Porque yo sé que Dios está hablando profundo a un corazón, profundo y directo a un corazón. Un ejemplo, tú le dices, Señor, dame una recámara nueva, Señor, porque mira, mi recámara ya está vieja. Señor, dame porque Dios no quiere que duermas en el piso. Para los que piensan que la prosperidad es mala, claro que no. Señor, dame un colchón, porque el que tengo ya me pican los resortes. Señor, si tú me bendices, Señor, yo me voy a comprar un colchón para dormir y para descansar complacientemente. Y Dios te bendice. Pero como no tienes la sabiduría, vas y te lo gastas en otras cosas. Te vas a los buffets, te vas a los chinos, te vas al mall, empiezas a encargar ropa por online que no necesitas, y para cuando vas y te acuestas dices, ya me gasté el dinero y no me compré el colchón. Y otra vez ahí vas. Señor, dame dinero porque requiero un colchón. Y Dios dice, te lo di. Te lo di. Y ya no me está esperando que te lleguen cosas que no ocupas. Pues te das cuenta por qué Dios nos quiere guiar a través de su palabra. Porque quiere tener el compromiso. Porque las bendiciones que Dios nos dio son para disfrutarlas. Son para vivir la vida en abundancia que Él tiene para nosotros. No son para que nosotros permitamos que el saltón, el revolcón o la oruga vengan a robarlas. Porque te la roba así. Así te roban las finanzas día con día, mes tras mes. Por eso es que nunca te alcanzó. Porque lo que debes de tener para los biles, te los gastas antes de tiempo en cosas que realmente no ocupas. En cosas que realmente no estás necesitando. Entonces no es que Dios no haya proveído. Es que no supiste usar y administrar con sabiduría esas bendiciones, esas finanzas que Dios ya te dio. Y solamente está en círculos la cosa, como el pueblo de Israel. El pueblo entendido no tiene por qué vivir una y otra vez la misma situación. El pueblo entendido, cuando el Eterno suelta una palabra, pelea, lucha, se abstiene, dice la palabra a través de la vida de Pablo. Un corredor de todo se abstiene.
lucha, se abstiene, persigue la promesa y ve la mano de Dios obrar en ella. No ve que de repente la bendición se le escurrió por los bolsillos. Y luego, Señor, la palabra de Dios no se cumpla. No, es que no estamos siendo sabios. Es que no estamos siendo obedientes. Es que no nos estamos dejando conducir como Dios quiere que nos conduzca. Como Dios, no estamos permitiendo vivir como Dios realmente quiere vernos vivir. Porque Dios te quiere ver libre de deudas. Dios te quiere ver que la prueba que Él empleó, que la prueba que vino a tu vida, solamente vino con el propósito de hacerte crecer, de mejorar tu condición y de que conocieras más a Dios en medio de ese proceso. Porque Dios no va a mandar algo para matarte, ni para hacerte retroceder. ¿Tú crees que Dios mandó una prueba para alejarte? ¿Tú crees que Dios permitió que el coronavirus entrara y durara lo que se ha estado durando? ¿Para alejar a la gente de Dios? ¿Para alejar a la gente de su presencia? Claro que no. Dios lo hizo para buscar que su pueblo se humillara realmente a Él y demostrarnos que no importaba la condición de donde lo buscáramos, porque había gente que equivocadamente pensaba que solamente en la iglesia podíamos adorar a Dios, pero las iglesias se cerraron y me di cuenta que la presencia de la iglesia también está de rodillas en mi habitación y ahí superé la prueba. Pero no queremos obtener el entendimiento y la sabiduría que viene de parte de Dios, sino que Dios nos da una palabra y nosotros nos queremos conducir de nuestra propia manera. Dios establece una palabra que es irrevocable, que no va a cambiar por nadie. Y nosotros queremos que Dios haga una excepción conmigo. Dios no lo va a hacer. Dios te va a meter por un proceso, aunque sea duro y difícil por un tiempo, para hacer valorar su palabra y que el propósito en tu vida se cumpla. Es lo que Dios va a hacer. Así que continúa adelante caminando para que tú verdaderamente alcances la promesa. Y cuando la alcances vas a decir, ahora verdaderamente entiendo lo que Dios quería hacer desde hace tiempo. Ahora verdaderamente entiendo lo que Dios me viene hablando desde hace tiempo. ¿Pero qué falta? Un corazón dispuesto, un oído conectado a su Espíritu Santo y humildad para recibir esa palabra. Porque hay gente que recibe la palabra, pero cuando la recibe se ensoberbece y se hace soberbio. Y cuando Dios le habla, la recibe y cierra su corazón porque no le parece. Como cuando Naamán va y busca a Eliseo, porque la sierva de Naamán le habla del profeta Eliseo, del Dios de Israel. Y él va y lo busca. Y como Eliseo no actuó como Naamán pensaba, su corazón se endureció al principio. De primero la reacción de Naamán fue esta: ¿acaso no hay mejores ríos? Contrario a la palabra que Dios había establecido a través de la vida de Eliseo. Mira, creo que está en Primera de Reyes capítulo 5. Vámonos para allá. I'm sorry for you, pero así me pasa muchas veces, que estamos hablando una palabra y Dios me conduce para otra. La gente sabe. No era esto, es Segunda de Reyes entonces. Discúlpame, pero yo tenía otra palabra y el Eterno nos está mandando por allá. Entonces vemos, ¿verdad? En Segunda de Reyes capítulo 5, que nos habla de Eliseo y de Naamán, de cómo el Eterno, por gracia y por misericordia, permite que esta persona que dice la palabra, fíjate, en Eliseo Segunda de Reyes capítulo 5, versículo 1 y 2, sea la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Naamán, general del ejército del rey de Siria,
Era varón grande delante de su señor y lo tenían en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautivo de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Fíjate muy bien. El Eterno puso a esta mujer, a esta sierva, que estaba cautiva en la casa de Naamán con un propósito, que era llevar la palabra. Ella estaba cautiva a causa de la palabra y a causa del propósito que Dios iba a cumplir en su vida, porque Dios la tenía ahí con un propósito, y era hablarle a Naamán del poder de Dios y hablarle de Eliseo. Entonces dice que esta mujer fue la que habló a Naamán de Eliseo. Y Eliseo va a Naamán, perdón, de Eliseo. Y a Naamán, perdón, va y lo busca. Y cuando él dice, acabamos de leer en el capítulo 1, que Naamán, perdón, discúlpame si yo estoy así, pero yo tenía otro mensaje y me lo está cambiando, entonces vámonos, me voy a ir de poco en poco. En el capítulo 1 acabamos de leer que Naamán era un hombre importante. Que Naamán era un hombre, como dice la palabra, de alta estima. Naamán era un hombre reconocido. Naamán era un hombre influyente, pero había una condición en él, que tenía lepra. Algo que en ese tiempo no había cura, que solamente Dios podía curar, porque ya lo había hecho antes. Entonces esta mujer le habla del poder de Dios y de cómo Dios usa la vida de Eliseo. Y Naamán, como quiere ser sano de esa condición, va y lo busca. Pero fíjate muy bien, aunque él era un hombre reconocido y un hombre de alta estima y un hombre de influencia, Eliseo no lo recibe. Eliseo manda a su siervo Geisí y le dice, ve y dile esto. Entonces eso molestó a Naamán. Eso molestó a Naamán porque él pensaba, él se imaginaba que las cosas iban a suceder así. Ahorita Eliseo va a saber quién soy, va a salir, ¿verdad? Me va a reconocer, va a orar por mí, quizá me va a imponer mano, voy a quedar sano de la lepra y yo me voy a ir y voy a continuar como si nada. Pero Dios tenía otros planes y Dios tenía otro propósito, que era trabajar más profundo en la vida de Naamán. Entonces Eliseo manda con Geisí la ordenanza de qué es lo que tiene que hacer. Y le dice, déjame y te digo. Entonces Eliseo le envió un mensajero en el versículo 10 diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Fíjate, él le dice, ve y dile. La respuesta estaba ahí. La palabra dada por Dios estaba ahí. Porque el poder no residía en Eliseo, sino en la voluntad y en la palabra dada por Dios. Así como nosotros queremos que los siervos hagan algo, no. El poder está en la palabra de Dios y en Dios, en Jesús, no en los siervos. Hay cosas que tú puedes lograr a través de tus rodillas en oración en tu habitación. Claro que se te hace más cómodo ir con el pastor y con el profeta, que te oren, que te digan esto, que te digan aquello, claro. Pero Dios va a trabajar y va a establecer su palabra y su orden como Él lo determine, no como tú y yo quieramos. Él va a hacer las cosas como Él sabe que necesitan operar en nuestro corazón. Porque quizá esa influencia, esa alta estima, esos reconocimientos que Naamán tenía, podían hacerlo creer que lo que Dios iba a hacer era porque él se lo merecía. Y no. Dios hace las cosas por bondad, por gracia y por misericordia solamente. Entonces fíjate muy bien, Eliseo no sale, Eliseo no se toma el tiempo. Naamán, aunque eres un hombre importante, no voy a salir a recibirte. Pero mandó la solución. Porque la solución estaba en la palabra de Dios y el milagro estaba en la obediencia de Naamán. Fíjate muy bien, 2 cosas. Aquí yo necesito que estés pila.
Fíjate muy bien. ¿Dónde estaba la clave para el cumplimiento del milagro? En la palabra enviada por Dios y en la obediencia de Naamán. No estaba en Eliseo, no estaba en Gehazi, no estaba en los triunfos ni en las victorias que Naamán tenía, no estaba en los reconocimientos de Naamán ni en las influencias de Naamán, ni en el dinero de él, sino estaba en la palabra que Dios mandó y en la obediencia de Naamán. Y dice la palabra en el 11, y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. O sea, Naamán pensaba, iba con la idea de que eso iba a suceder de tal modo. Y Dios es soberano y hace las cosas como Él las determina hacer en su voluntad. Y tú y yo no nos vamos a poner a pelear con Dios, a decirle, Señor, ¿por qué? ¿Y por qué esto y por qué aquello? No. La persona que quiere complacer y que quiere agradar a Dios en su corazón, se humilla y dice, aún aunque no lo entienda, aún aunque no lo comprenda, aún aunque tomar esa decisión me va a hacer pedazos el corazón, te voy a obedecer. Entonces, él se enoja y él empieza te digo, hay gente que se endurece cuando Dios habla, como él, que se enojó. Porque hay gente que quieren determinar el modo que Dios va a usar para obrar. Hay gente que no está dispuesta a dar un paso para recibir la bendición de Dios. Y Dios ha decidido que te vas a tener que mojar los pies. Que vas a tener que andar en sus caminos. ¿Y por qué te digo esto? Porque Dios nos quiere sacar de nuestra comodidad y nos quiere sacar de nuestra idea equivocada de pensar. Entonces dice la palabra que gloria al Eterno por la misericordia. Mira, a través de esta enseñanza yo te voy a hacer y yo te voy a comprender, a través del Espíritu Santo, que tú y yo entendamos un poco de la gracia y de la misericordia de Dios. Porque dice la palabra que había un criado de él que habla a Naamán. Porque cuando Dios determine que las cosas se cumplan, si una burra tiene que hablar, lo hace. Entonces él se enoja porque las cosas no se hicieron a su modo. Pero había un siervo, había un criado que le dice a Naamán, no se enoje mi señor. Si no te hubiera pedido otra cosa, no la hubieras hecho. Ahí dice. Mas sus criados se le acercaron en el 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no lo harías, cuando más diciendo, lávate y serás limpio. Mira, la gracia y la bondad de Dios, ¿cómo permite que haya a nuestro alrededor hombres o siervos enviados por Dios para que nos hablen en momentos determinados y nos ayuden a seguir adelante en el propósito de Dios? Porque Dios se quería revelar a la vida de este hombre y quería mostrarle su poder y quería mostrarle, ¿verdad? Porque cuando él quiere que, como era un hombre de alta estima, quiere darle ofrendas y le dice, no, porque los milagros de Dios no se venden. Dios lo hace porque te ama y Dios lo hace porque quiere que tú realmente veas obrar su poder a través de tu vida. Dios no lo hace porque necesita una ofrenda tuya. Dios no lo hace porque necesita tu dinero, no. Dios lo hace porque quiere cautivar tu corazón y quiere que tú reconozcas que Él es Dios, que Él es el Señor, que Él es el que multiplica, sana, restaura, liberta. Por eso lo hace. Entonces, como Él lo quiere hacer y sabe que en ocasiones tenemos un corazón obstinado, que cuando recibimos la palabra se enoja, porque queremos que se hagan las cosas a nuestro modo, pone a esos siervos para que nos hablen y nos hagan comprender que delante de nosotros está la oportunidad de que ocurra el milagro que necesitamos.
Y este siervo habla y le dice, ya te lo acabo de leer en el versículo 13. Y él va y lo hace y él queda sano. Entonces Dios bendiga la vida de esas personas que Dios pone a nuestro alrededor y nos habla por medio de ellas, para que nosotros sigamos adelante en los planes y en los propósitos que Dios tiene para nosotros. Porque que las cosas no se hagan como nosotros queremos, no quiere decir que no vayan a suceder. Dios ha determinado una manera de obrar. Y la mayoría del tiempo no va a ser como tú quieras. Porque Dios no se mueve para complacer a un corazón. Dios se mueve para revelarse a un corazón y transformarlo. Entonces Él sabe que Él requiere obrar de tal modo para que tú sigas adelante y para que tú no te apartes de Él. Porque cuánta gente hay que recibiendo el milagro, que recibiendo la respuesta a su petición, se aleja de Dios. En cambio, Dios sabe de qué manera va a obrar a tu vida para dejarte en claro su poder, su gloria, para manifestarte su amor, su misericordia, y tú continúes adelante. Y tú le digas, gracias Señor, porque aún sin merecerlo, tú continúas siendo fiel. Dios está hablando a la vida de alguien, sin duda alguna. Porque no por algo nos cambió el mensaje cuando yo venía a hablarte de Josué. Y de repente me manda con Naamán y Eliseo. Por eso te dije, tenme paciencia porque se cambió todo a último momento. Pero sé que Dios está hablando y está revelándose a la vida de alguien que está diciendo que está desanimado o desanimada porque las cosas no salieron como yo pensaba. Porque las cosas no sucedieron como yo quería. Porque la puerta que yo quería que se abriera no se abrió en el tiempo que yo quise, en el tiempo que yo esperaba. Y Dios te está diciendo a través de la vida de Naamán que las cosas no se hayan hecho como tú pensabas, no quiere decir que no van a suceder. Que las cosas no se hayan hecho en el tiempo que tú pensabas, no quiere decir que no vayan a suceder. Dios tiene un modo para actuar. Y el detonante para eso es la palabra y la obediencia. Porque si ese siervo que está en un lado de Naamán no le habla y le dice, no le anima y le dice, mire mi señor, si le hubieran dicho otra cosa, no lo hubiera hecho usted. Naamán se hubiera enojado, se enojó. Se hubiera molestado más, se hubiera airado, se hubiera ido, se hubiera hasta enaltecido quizás. Es que ese hombre no sabe quién soy yo, es que ese hombre no sabe que esto, es que ese hombre no sabe que aquello. Pero hubiera perdido la oportunidad de obtener el milagro. Porque cuando nosotros escuchamos la voz del enojo, la voz de la desesperación, la voz de la ansiedad, la voz de la depresión, que nos dice no hagas esto, que nos dice no te conduzcas así, que nos dice no te dejes gobernar por esto, estamos perdiendo la oportunidad de ver a Dios obrar. Porque vuelvo y te lo repito, Dios no va a hacer las cosas a tu manera. Dios no va a hacer las cosas a tu parecer o como tú estás esperando que suceda. Dios lo que quiere hacer es sorprendernos. Y cuando alguien sabe de una sorpresa, pues ya deja de ser sorpresa, ¿verdad que sí? Entonces, Dios quiere que nosotros nos sigamos
conduciendo por la vereda correcta. Y te digo, en esta ocasión vemos cómo Dios usa quizá a personas que no les damos importancia en el proceso. Quizá a personas que no le damos importancia en el propósito. Quizá a personas que nunca pensamos que fueron enviadas por Dios para hablarnos a nuestra vida, para nosotros obtener el milagro, para nosotros tener la oportunidad de obtener el milagro, como fueron la sierva de la esposa de Naamán y como fue el siervo de Naamán, que Dios puso de una manera estratégica en la vida de él, porque quería sanar a Naamán de la lepra que él tenía, porque quería que Naamán viera el poder de Dios obrar a través de su vida al sanarlo de una condición que no tenía cura. Entonces nosotros a veces no ponemos atención a esas enseñanzas. Nosotros a veces no ponemos atención a esa palabra que Dios nos está dando para dirigirnos. A veces nosotros no ponemos atención a esa oración que alguien está haciendo por nosotros. Porque no fue enviada por el profeta tal. Porque fue enviada por el siervo más pequeño, Geisí. ¿Y qué atención le voy a poner a Geisí si era un criado? Es que no era Geisí. Es que no era el instrumento. Es que no era el vaso. Es que era la palabra que él traía, que con tu obediencia iba a explotar en tu vida. Hay gente que así se ensoberbece, que ven la condición del siervo y para sus ojos es pequeño y no reciben la palabra. Ay, sí. Seguramente yo me voy a dejar ministrar por tal. Ay, sí, seguramente yo le voy a hacer caso a la persona tal. Como no es el profeta que sale a las naciones a predicar, yo no le voy a poner atención. Y ponen en poco la palabra de salvación que Dios está enviando a sus vidas. Porque la hizo por medio del medio que tú no esperabas. Naamán dijo, va a salir y Naamán dijo, fíjate muy bien, voy a ir y voy a tener toda la atención de Eliseo. Va a orar, va a invocar a su Dios y yo quedaré sano. Y Dios manda al siervo. Porque no lo dice la Biblia, pero te aseguro que si fuera a propósito de Dios le dice, Eliseo va a venir, porque ¿cuántas veces vemos en la palabra que Dios le revela a Eliseo o a Elías o al siervo? Dice la palabra que cuando venía el rey, decía, ya te estaba esperando. Dios le decía a Samuel o Dios le decía a sus profetas, va a ir tal rey, dile esto y esto. O sea, que si Dios hubiera determinado que Eliseo orara por Naamán y que las cosas sucedieran así, le hubiera dicho, Eliseo va a venir a Naamán, esto es, no. La orden de Dios fue muy diferente. Y sabemos que Dios habló porque el milagro se cumplió. Entonces dijo, solamente mándale decir. Y él vio el vaso pequeño. Él tuvo en poco que Eliseo no lo recibiera. Y se enojó. ¿Cuántas veces nosotros, Dios nos está hablando la palabra por medio de alguien así, que nosotros no pensamos, que nosotros no imaginamos y no creemos que sea Dios? Y es Dios probando nuestra fe y probando nuestra obediencia. Porque no se trata de los profetas, porque no se trata de los maestros, porque no se trata de los títulos de las personas. Se trata de que verdaderamente Dios hable, de que verdaderamente Dios dirija y conduzca a su pueblo, de que verdaderamente la palabra que se fue dada sea enviada por la boca de Dios y el trono de Dios la respalde, mismo Dios la respalde. Que mismo Dios atestigue y dé testimonio de que está contigo y de que la palabra fue enviada por Él. Porque cuando Dios habla, las cosas suceden.
sin importar si tomó una burra para hablar. Pero ahora la iglesia se ha enceguedezado y pone la mirada en los profetas, en los pastores, en los evangelistas, en hombres comunes y corrientes que tienen defectos y virtudes igual que todos nosotros. Porque hay gente que dice, como no me habló el profeta tal, yo no voy a obedecerle. Y menosprecian la palabra de uno de los pequeñitos de Dios, sin imaginar que es él, ese siervo pequeño, portando la palabra que va a traer bendición a tu vida. Pero como ven el vaso y como ven la apariencia del vaso, no se dejan conducir. Yo espero que esta palabra te haga pensar y tú digas, ¿qué palabra yo he desechado? Porque venía por el medio que yo no pensé. ¿Qué palabra he menospreciado? Porque me fue dada por la fuente que menos pensé. Porque pusiste tu mirada en el vaso, no en quien había hablado. Para que vuelvas tu corazón a esa palabra y ahora la emplees. Porque te digo, aquí son dos cosas. Uno, la palabra fue enviada por Dios, sin importar quién la cargara. La palabra la envió Dios a través de Eliseo y el que la declaró y la habló fue Gehazi. Y la obediencia de Naamán para que se cumpliera. Entonces tú tienes que determinar en tu vida a oír al Señor, a oír a Dios, sin importar cuál sea el instrumento que Dios está usando para hablarte, sin importar cuál sea el medio que Dios está usando para hablarte. Porque necesitamos crecer, iglesia, en esas áreas. Se va por el ojo, por la vista natural. Y a simple vista natural, no sabemos qué tan corrompidos están las personas. Qué tan cierto están hablando palabra de Dios. Qué tan cierto están hablando del corazón de Dios. Tú tienes que tomar esta palabra. Si tú te das cuenta, a través de esta enseñanza recibimos bastantes puntos y le doy la honra y la gloria a Dios porque tú sabes que no venía con ese mensaje. Pero creo que Dios habló a nuestra vida y es realmente lo que importa. Y es realmente lo que le da sentido a que yo esté aquí predicando su palabra. Que sea Él realmente hablando a nuestro corazón para conquistarlo. Porque hablamos de los siervos, la importancia de la gente que hay alrededor de nosotros, que nos anima a seguir adelante bajo la instrucción de Dios. ¿Por qué? Porque este siervo no le dijo, este siervo no le dio, fíjate qué tremendo, que este siervo no le siguió la corriente a Naamán cuando se enojó. Este siervo no le dijo, sí es cierto, amo, sí es cierto, jefe, hay otros ríos mejores, vaya y hágalo en otro. Este siervo no fue negligente. Él le dijo, Señor, si no le hicieran otra cosa más difícil, no obedeciera, alentándolo a seguir bajo el mandamiento de Dios, bajo la palabra de Dios, para que hubiera cumplimiento. Porque mira, la palabra puede estar, pero si tú y yo no la obedecemos, la palabra no se va a cumplir. La palabra no se va a cumplir hasta que tú y yo empleemos la llave que se llama obediencia. Porque es ahí donde Dios prueba el corazón de su pueblo. El corazón de sus siervos. En cuanto estamos dispuestos a obedecerle y dejarnos guiar por la palabra de Dios, por la palabra de Él. Entonces espero que en el nombre de Cristo Jesús estas enseñanzas sigan bendiciendo tu vida, la mía también, y continuemos adelante caminando en el propósito
que Dios estableció para la vida de cada uno de nosotros. Porque aunque todos tenemos propósitos distintos, a través de cada enseñanza y a través de cada oportunidad que le damos de Dios de hablar a nuestra vida, Dios va a hablar de acuerdo a ese propósito. Dios está hablando de acuerdo a ese propósito. ¿Para qué? Para que sigamos adelante bajo la guianza de Dios, bajo la palabra de Dios, porque hay victorias que no vamos a obtener si no estamos en obediencia a Dios. Nosotros queremos derrotar a nuestros enemigos cuando nosotros no podemos hacer nada sin Dios. Dios derrota a nuestros enemigos cuando nosotros le permitimos a Dios que Él pelee nuestro pleito y que Él vaya delante de nosotros como poderoso gigante, como lo dice su palabra. Si verdaderamente yo estoy dejando que Dios pelee mi pleito, que Dios me guíe y me conduzca y que Él vaya como poderoso gigante delante de mí, yo tengo una victoria segura. Pero no te engañes a ti mismo. Si no estás obedeciendo a Dios, si no estás viviendo bajo la palabra, bajo la guianza de Dios, no va a ser Dios el que te respalde. Mira, te lo digo bajo el temor del Señor. Vas a ver cómo todo se desmorona delante de ti porque no pusiste a Dios primero. Estás viendo cómo todo lo que tú hiciste, aunque te costó esfuerzo, está cayendo delante de ti porque no lo hiciste bajo la palabra de Dios, bajo la voluntad de Dios. No lo hiciste bajo la fe. Lo hiciste bajo tu propio entendimiento. Entonces la palabra de Dios se cumple en nuestras vidas. Claro que sí, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando yo estoy en su voluntad, cuando yo estoy en sus caminos, es cuando cada palabra tiene cumplimiento y cada ligadura que lancen en nuestra vida se rompe en el nombre de Cristo Jesús, porque tengo un Dios poderoso que está peleando por mí. Pero no nos dejemos engañar por el diablo. ¿Estás habitando realmente en la presencia de Dios? Eso te lo dejo a tu criterio. Esa respuesta es para ti. Esa respuesta es para que tú escudriñes tu vida y reconozcas realmente si estás viviendo bajo el propósito de Dios o estás viviendo tu vida bajo tu propia guianza, bajo tu propia libertad. Entonces vamos a orar en el nombre de Cristo Jesús para que sea Dios el que nos despierte en el nombre de Jesús y nosotros continuamos adelante en la siguiente dimensión de gloria que Dios tiene para nuestra vida. ¿Para qué? Para que sigamos continuamente viendo el poder y viendo la gloria de Dios con nuestros ojos naturales y cada vez agarremos más fuerza a través de esas manifestaciones tan tremendas para seguir adelante caminando aún en medio del desierto, creyéndole a Dios. Aún cuando nos digas no hay ninguna posibilidad de que suceda, decirle a mí no me importa lo que tú estás diciendo, porque yo le creo a Dios y seguir adelante caminando como corresponde. Pues vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Primeramente que todo, Señor, te doy la honra y te doy la gloria, porque eres tú, Señor, el que nos permite continuar bajo la guianza de tu palabra y bajo la guianza de tu entendimiento, Señor, ministrando los corazones de cada una de las personas y ministrando a sí mismo mi corazón, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, para seguir adelante. Padre, ahora yo te pido que nosotros tengamos un corazón obediente para dejarnos guiar y dejarnos conducir por esa palabra que tú has soltado a nuestra vida. Porque si nosotros caminamos conforme a esa palabra, está garantizado que veremos un fruto al 100%, Señor, a través de nuestra vida. Está garantizado, Señor, que en el nombre de Cristo Jesús te veremos, Señor, obrar, Señor, a través de nosotros, a través de nuestra necesidad.
Por eso te pido, Señor, que tú retires en el nombre de Cristo Jesús todo espíritu de estupor que busca, Señor, cancelar en el nombre de Cristo Jesús lo que tú has hablado. Padre, todo espíritu que busque enmudecer, que busque ensordecer a tu pueblo, Señor, que busque dormir a tu pueblo, Señor, lo atamos y lo reprendemos en el nombre de Cristo Jesús y declaramos, Señor, que conforme a tu palabra, este pueblo sigue adelante. Que conforme a tu palabra, Señor, como tú continúes ministrando nuestra vida, seguiremos adelante, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, ahora yo te pido por todas esas ovejas, Señor, que están a través del internet, del Facebook. Que seas tú obrando a través de sus vidas. Que seas tú obrando en medio de la situación. Que seas tú obrando, Señor, en medio de la escasez. Para que ellos puedan ver que vale la pena, Señor, mantenerse delante de tu presencia. Que vale la pena tener un corazón dispuesto a tu voluntad, Señor. Que vale la pena creer en cada palabra que tú has dado y en cada propósito que tú has determinado, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Que ellos vean tu poder obrar, Señor, a través de cada circunstancia, para que en la vida de cada uno de ellos la fe vaya en aumento y ellos continúen arrebatando, Señor, no solamente esta bendición, sino todas las que tú tienes, Señor, a través de sus vidas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Nos cubrimos con tu sangre preciosa, Señor, y declaramos que nosotros continuamos adelante bajo la sombra del Omnipotente, recibiendo, Señor, cada bendición que tienes para nuestras vidas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces espero que tú continúes adelante, ¿verdad? Espero, le damos toda la honra y toda la gloria a Dios, porque no creas que estamos aquí porque lo sabemos todo. No, estamos aquí porque realmente hay una necesidad tremenda en nuestras vidas de comprender la palabra de Dios para guiarnos a través de ella. Porque aquí hay gente que ya comprendió que necesitamos la palabra y que necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas para seguir adelante. Por eso es que Dios está hablando a la necesidad de cada uno de nosotros. Por eso es que Dios está manifestando de esa manera a nuestro corazón continuamente. ¿Para qué? Para que nosotros sigamos adelante marchando y caminando de acuerdo en el propósito de Dios. Entonces, no te desanimes. Continúa adelante en el nombre de Cristo Jesús. Que mira, me atrevo a soltar esta palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Que es por la palabra de Dios. Que es porque la boca de Dios habló que las cosas van a suceder. No por como nosotros nos querramos conducir. No por como nosotros pensemos o esto o aquello. No, dejémonos de eso. Es porque la boca de Dios habló y porque Dios nos va a demostrar que suyo es el poder. Entonces nos vemos, iglesia, Dios mediante, mañana a las 10 de la noche. Continúe estudiando la palabra de Dios, continúe arrebatando cada promesa y cada bendición. Agarre esa promesa y diga, esta promesa es mía. Esta promesa es mía y no me la suelte hasta que la vea cumplida en el nombre de Jesús. Entonces nos vemos, Dios mediante. Continúe adelante.